Presidente de Brasil, Lula da Silva, en el marco de la reunión de los países de América del Sur. El titular de la PCM ratificó el compromiso del gobierno peruano para la integración sudamericana. Y es importante esta noticia porque nos da pie a la conversación que vamos a iniciar con el doctor Ernesto Blume. El doctor es uno de los 10 abogados que integran una comisión consultiva que ha creado el Poder Ejecutivo para asesorar a la presidencia de la República, pero que en el fondo lo que persigue es darle todos los elementos y resolver las consultas que tenga bien hacer la presidencia para contrarrestar los comentarios, la injerencia, todo lo que se viene diciendo, especialmente por parte de los gobiernos de México y de Colombia. El señor Andrés Manuel López Obrador insiste en desconocer la legitimidad de la presidenta Boluarte y se hace imperiosa la necesidad de revertir esta narrativa a nivel internacional. Doctor Blume, muy buenos días y bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Cuéntenos, por favor, cuáles van a ser las primeras acciones a tomar por esta comisión de juristas que la integra usted y entiendo otros 9 abogados, son 10 en total. Exactamente, y puedo dar los nombres con su venia: el doctor Álvarez Miranda, el doctor Boreo Odría, el doctor Cáceres Arce, el doctor Víctor García Toma, el doctor Carlos Hackanson, el doctor Aníbal Quiroga, el doctor José Luis Ordón de Taboada, el doctor Oscar Urbiola y la doctora Elizabeth Sea Marquina, además de quien habla. Mire, la idea básicamente es la siguiente. Por un lado, desarrollar una línea de apoyo en lo que se refiere al fortalecimiento del Estado constitucional peruano, para que sigamos consolidándonos como tal, para cultivar y afincar la institucionalidad, el respeto a los derechos fundamentales, la democracia, el Estado de Derecho. Y por otro lado, apoyar al Estado peruano en lo que se refiere a una estrategia de defensa para contrarrestar este embate internacional del cual somos víctimas por parte de varios personajes que están vinculados a este conocido movimiento del socialismo del siglo XXI. Y que tiene nombre propio. Estábamos mencionando a Andrés Manuel López Obrador, el señor Petro que se ha vuelto a referir a la presidenta. En el caso de México la situación es grave porque no solamente se ha retirado a los embajadores, sino que el señor López Obrador ha anunciado incluso la ruptura de toda relación con Perú. Y hay un pronunciamiento incluso de los empresarios representados por su gremio que se oponen a esta decisión porque ya esto trae un perjuicio incluso económico. Es más, sobrepasa el límite de la forma, digamos, en lo diplomático y pasa lo que es el quiebre de una relación que ha sido absolutamente fluida. En ese sentido, ¿cuál va a ser la primera acción que tomará esta comisión? Van a viajar, me imagino, junto a algún representante de la Cancillería. Mire, lo primero es esperar la convocatoria para constituirnos, ya instalarnos formalmente y aprobar un reglamento interno que permita ya detallar los aspectos relacionados con la forma como va a operar la comisión. Pero desde mi punto de vista, y acá doy una opinión personal, nuestro apoyo está en la línea de dar a la Presidenta de la República, al Presidente del Consejo de Ministros, al Ministro de Justicia, en general al Ejecutivo, y diría yo más que nada al Estado peruano, los insumos constitucionales y legales suficientes para desarrollar esas dos líneas que acabo de mencionar. Fortalecer Estado constitucional, fortalecer la defensa del Perú frente a este embate internacional, porque lo que ha venido ocurriendo es que a través de diversos personajes que pertenecen a lo que podríamos denominar el castrochavismo, en líneas generales, y ciertos movimientos de izquierda, se ha venido disparando contra el Perú una línea argumental impregnada de inexactitudes, falsedades y mentiras, mostrando que en el Perú estaríamos viviendo una etapa de oscurantismo, que habría un golpe de Estado del Congreso contra el presidente Castillo, que la presidenta sería una usurpadora, que aquí hay violaciones flagrantes a los derechos humanos y que el presidente
real y auténtico sería el señor Pedro Castillo. Y esa pues es una mentira monumental, porque todos somos testigos. Y es más, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a pesar de haber emitido un informe que ha sido bastante cuestionado, no ha podido negar que el día 7 de diciembre del año 2022 el señor Castillo protagonizó un rompimiento del orden constitucional y lo dice expresamente. Por lo tanto, el señor AMLO y el presidente de Colombia vienen faltando a la verdad descaradamente ante la comunidad internacional. Y eso se tiene que decir en forma clara y contundente, con respeto, con altura, con argumentos objetivos, pero esto tiene que ser develado porque lo que está ocurriendo, y como usted bien apunta, es un accionar que ya no solamente tiene un matiz político, coyuntural, partidario, sino que está afectando inclusive a los dos países, en el caso de México y Perú, y a los pueblos de ambas naciones. Como usted bien señala, los gremios representativos de los empresarios ya han dicho públicamente que el señor AMLO está violando convenios internacionales que fueron materia de aprobación por el Congreso mexicano. Es decir, está pasando sobre el Congreso en un afán de protagonismo y de perjudicar y dañar la imagen del Perú. Y esto no se puede permitir. Usted ha explicado con mucha claridad el tema de fondo, que es la distorsión de lo que ha sucedido en el Perú, el golpe de Estado de Pedro Castillo, al servicio de intereses políticos. Usted interpreta que es una guerra del castrochavismo, quizás usted tendrá elementos sobre eso, pero lo que es objetivo es que se está desacreditando y deslegitimizando el poder en el Perú y presentando los hechos del 7 de diciembre de manera totalmente falsa. La pregunta es, para refutar a esos jefes de Estado, para dar una imagen distinta de la realidad de nuestro país, ¿hacía falta convocar a constitucionalistas? Porque hacerlo puede generar la falsa impresión de que hay algún tema constitucional aquí atrás, cuando no lo hay. Es un hecho político, como usted lo ha dicho claramente. De manera que uno se sorprende de que se haya convocado constitucionalistas, más o menos todos una cierta orientación común, y no se haya pensado en contar con internacionalistas, con especialistas en México y Colombia, es decir, personalidades que puedan tener influencia en esos países, donde, como ha hecho recordar Mávila Huertas, hay movimientos que critican lo que sus jefes de Estado están haciendo, sobre todo en México, nada menos que el Consejo Empresarial, después de lo que dijo López Obrador hace 2 días, que también las relaciones económicas y comerciales deben quedar suspendidas, lo cual es ir mucho más lejos en su actitud antiperuana, ¿no? La pregunta en suma es, ¿por qué 10 constitucionalistas? Bueno, muy importante su pregunta y se la agradezco muchísimo. Yo creo que hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es que el Perú tiene su Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el órgano oficial ad hoc y con todos los elementos para contrarrestar la cuestión internacional del Perú. ¿Por qué constitucionalistas? Esto en realidad pienso que en gran parte nace de la siguiente forma. Yo le pido una cita al señor Otárola como peruano y como abogado hace ya un par de meses para manifestarle mi profunda preocupación por el hecho de que, desde mi perspectiva, el Perú no estaba contrarrestando en términos prontos y eficaces toda esta campaña que se venía dañando la imagen nuestra. Y sugerí que se conformara una comisión de expertos. Y como el cuestionamiento básico era relacionado con la, digamos, actuación inconstitucional de las autoridades peruanas, es decir, el Parlamento, el propio Poder Ejecutivo y otros órganos del Estado, mi idea inicial fue convocar un grupo de expertos. Y dejé esta idea que luego me parece que fue coincidente con la de otros y ya a nivel ya interno el Poder Ejecutivo
tomó esa decisión. Doctor Blume. Sin embargo, queda abierta la posibilidad que a esta comisión se integren expertos de otras áreas. Eso es algo que no está cerrado. De acuerdo, nosotros debemos ir a una pausa, pero le pido por favor que continúe con nosotros porque a la pregunta de Fernando le sumaría algunas suspicacias. Hay quienes ya han planteado sus críticas a la formación de esta comisión y dicen que más bien el mayor reparo que hay frente al gobierno de Dina Boluarte tiene que ver con la violación de derechos humanos. Entonces, lo que cuestionan es la legalidad y la pertinencia y dirían, bueno, aquí hay una comisión, en efecto, para solucionar un problema que le corresponde más bien a la Cancillería, pero de paso se va formando un equipo de constitucionalistas que eventualmente podrían respaldar a la presidenta cuando enfrenta una investigación en la Fiscalía precisamente por el tema de las muertes durante las violentas protestas en contra de su gobierno. Vamos a hacer una pausa a las 8:31 y continuamos esta entrevista con el doctor Ernesto Blume. Son las 8:38, estamos conversando con el doctor Ernesto Blume, quien ha sido presidente del Tribunal Constitucional y que integra ahora una comisión de juristas, de constitucionalistas convocada por el gobierno para asesorarlo en materia de defensa de las críticas que se vienen formulando al Perú y a nuestro Estado de Derecho desde el extranjero, particularmente México y Colombia. Y Mavi le había planteado una pregunta respecto a las críticas que se han formulado sobre la composición de esta comisión, ¿no? Sobre todo por el papel que cumplirá en el tema de los derechos humanos. Es decir, al margen de Petro y al margen de lo que se dice de que lo de Castillo no fue un golpe, también hay cuestionamientos, incluso a nivel internacional, hay artículos publicados y hay varios pronunciamientos en el sentido de que el gobierno de Dina Boluarte violó los derechos humanos cuando hubo esta represión en las protestas que subsiguieron a lo ocurrido el 7 de diciembre. ¿En esa materia también participará la comisión? Depende de que se nos formule la consulta respectiva y se nos plantee el tema. O sea, ¿pero es un tema que se abordó también durante las reuniones y las conversaciones que han sostenido hasta el momento? No es un tema del cual, hasta donde yo tengo conocimiento, se ha hablado expresamente. El tema básico ha sido cómo implementar mecanismos de respuesta pronta y eficaz frente al embate de desinformación y de concreto de mentiras, estos dos países. En general, de todo el movimiento del socialismo del siglo XXI que se viene dando en el continente y que tiene agentes inclusive en otras latitudes. No contrarrestar, por ejemplo, publicaciones que se hacen en torno a el supuesto abuso de poder. Yo creo o de que, abuso de yo creo que eso va a caer por su propio peso. ¿De represión? Yo creo que eso va a caer por su propio peso porque evidentemente ese es un tema que está en investigación, pero que nace a raíz de lo que yo denomino... Pero hay una corriente internacional también. Sí, de opinión, claro, en ese sentido. Pero, por eso le preguntaba. Sí, pero estas corrientes de opinión pues son muchas veces formadas por justamente estos personajes que salen a tergiversar las cosas y mal informar. Desde mi punto de vista, y acá doy una opinión personal, lo que ha acontecido en el Perú es que este movimiento continental que pensó que el Perú estaba bajo su dominio, lo perdió por los propios errores del presidente Castillo y su gobierno implosionó por incapacidad y por corrupción. Y perdieron al Perú. Ellos creyeron que el Perú ya estaba dentro de su órbita. Y esto provocó una reacción internacional que comprendió el financiamiento y la instigación de marchas de protesta que no eran tanto marchas de protesta pacíficas, sino que comprendían actos de sabotaje y de, subversión para dañar bienes y patrimonio público y hacerle daño a la sociedad peruana con interrupciones de carreteras, con bloqueos de aeropuertos, etc. Entonces, ese es el tema que ha motivado una reacción del gobierno. Y en esa reacción ha habido probablemente algún exceso
no necesariamente del gobierno, sino también puede haber habido de los propios manifestantes. Doctor Blume. Entonces, eso se tiene que investigar. Yo lo sé, ese es pero un tema si me que permite, tenemos que verlo en su momento. Y, por supuesto, pidiéndole una opinión, y usted nos dirá si responde o no. Hoy, 30 de mayo, 8:42 de la mañana, ¿usted diría que hubo violaciones de derechos humanos? Yo no me atrevo a hacer un juicio tan apresurado. Yo creo que hay que esperar las investigaciones. Yo creo que tiene que investigarse todo aquello que implique un atisbo de duda sobre el no respeto a los derechos fundamentales. Tiene que ser investigado, tiene que determinarse quiénes son los culpables y tiene que sancionarse. Y esa sería su respuesta, digamos, ante un cuestionamiento en el exterior, porque entiendo que van a viajar, van a recorrer algunos países. Ha habido excesos múltiples. No nos olvidemos de ese policía que fue prácticamente quemado vivo. No fue quemado vivo. Bueno. Murió por una pedrada y luego él fue quemado. Bueno, pero... Eso ha sido establecido por la necropsia. Bueno, correcto, pero lo cierto es que un cadáver fue incinerado por esta gente en un acto que nadie puede, en su sano juicio, pues, solapar o tapar, ¿no es cierto? Pero entonces, tampoco distorsionar, ¿no? Tampoco distorsionar, exactamente, mi querido señor Carvalho. Entonces, el tema es que se investigue y que se llegue a las últimas consecuencias, pero tampoco nos adelantemos, porque lo que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un informe sesgado e ideologizado en donde se adelanta a conclusiones que debió esperar. ¿Y esa es la opinión que tiene la comisión que se acaba de constituir? No, porque la comisión recién se va a instalar y va a establecer su reglamento y va a empezar a trabajar después. O sea, esta es una opinión personal mía. De acuerdo. Han habido, como usted sabe, algunas críticas a la presencia en esa comisión de algunos miembros, entre otros usted. Se ha recordado que usted consideró que la señora Boluarte había cometido una infracción constitucional y ha rondado en el espíritu de algunos otros juristas la idea de que hubo fraude electoral, que usted sabe que se sostuvo con mucha vehemencia y ante muchas instancias. ¿Cómo contestarían ustedes ahora a quienes dicen, pero si estos denunciaban que hubo fraude, por una parte, y por otra parte, su afirmación según la cual la señora Boluarte cometió una infracción constitucional cuando siguió ejerciendo la presidencia del Club Apurímac siendo ministra de Estado? Bueno, yo contestaría en forma muy clara y sencilla. Yo creo que yo tuve una opinión en un momento dado. Se produjo una investigación en el Congreso, se archivó ese pedido de acusación y el tema terminó. Y creo que mi presencia... ¿Usted pasó a creer que no había... No, yo paso a respetar las formas y decisiones del sistema constitucional a través de sus diversos órganos. Pero sí cree que ella cometió infracción constitucional. Mi presencia en esta comisión demuestra la apertura de esa comisión y que más allá de cualquier diferencia hay un denominador común, el cual debe ser realmente para todos, que es pensar en cómo defendemos al país frente a este embate internacional. Yo creo que el hecho de que se me haya convocado demuestra la apertura de un gobierno que, más allá de cualquier diferencia que pudiera haber habido, convoca para sumar. Es la hora de sumar por el Perú. No es la hora de buscar los elementos negativos para ver cómo socavamos y minimizamos una decisión que es una decisión importante para todos los peruanos. Y yo hago una invocación en ese sentido. Yo entiendo el rol de la prensa, pero de ahí a que nos fijemos en este tipo de detalles para minimizar y dar una imagen distorsionada de una decisión, de una decisión tan importante en defensa del Perú, a mí no me parece. Con todo cariño y con todo respeto. Cerrar los ojos y renunciar a todo espíritu crítico, porque acá hay una acusada nacional que decide, señor Otárola, y que escoge a quienes deben formar parte. No es la democracia, señor. No, la democracia está bien, pero no
maximicemos lo que no tiene tanta importancia frente Doctor a lo Blume. importante. O sea, no minimicemos lo importante y magnifiquemos lo no importante. De acuerdo. Esa es A mi ver, crítica. doctor Blume, y con todo respeto la quisiera hago, pedirle y una con- respuesta, Y además no 30 solamente respeto, segundos. sino con cariño. Muchas gracias, Porque nos doctor hemos Blume. tomado un café Para privadamente tratar de ver, para tratar de- y hemos, A ver, antes de hemos coincidido en muchas concluir y de que cosas. nos gane el tiempo, doctor Sí. Blume, una respuesta en 30 segundos. ¿Puede el Poder Judicial decidir reponer al señor Pedro Castillo? Desde mi punto de vista, eso es sumamente cuestionable. Y quiero además ¿Pero señalar... puede o no puede? Mire, en el terreno de las posibilidades, usted se puede encontrar con autoridades. Sí, la respuesta es sí, entonces. No. Se puede usted encontrar con autoridades que infringen la ley y son capaces de decir cualquier cosa. Un juez que le dé la razón a Pero le Castillo quiero decir infringiría lo la ley. siguiente. Un juez en este momento no puede. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la modificación última del nuevo Código Procesal Constitucional, Ley 31.583, cualquier demanda contra actos que provienen del Congreso de la República se plantea ante la Corte Superior como primera instancia. Y son 3 jueces lo que resuelven. Entonces, el haber recurrido a un juez para que ese juez, como era antes, porque eso se ha estado haciendo, paralice una decisión del Congreso de la República o ordene actos de esta naturaleza, como por ejemplo dejar sin efecto una declaración de vacancia, eso en este momento no se puede. Artículo 42 del nuevo Código, modificado por la Ley 31.583. Entonces su respuesta es no. Así es. Muy bien. Agradecemos la precisión del doctor Blume. Nos alivia. ¿Nos vamos? Nos vamos. Tranquilidad. Hacemos un corte y Tranquilidad. bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable. Muy amable. Son las 8:49. Tenemos que hacer una pausa, pero tenemos más información y más entrevistas aquí en Ampliación de Noticias.